Soy escritor, poeta, director de la revista Crónicas y Leyendas. Lo que les voy a contar es parte de mi niñez y se llama La casa de mis abuelos, para todos ustedes como regalo, para terminar, para Carol que me invitó, para todos ustedes y sobre todo los que tengan en la mirada la rebeldía por vivir, la rebeldía como vértigo, la rebeldía como vacío para vivir la vida como aventura. Para todos ustedes, sobre todo, los que entiendan y sepan que la universidad es la universalidad del conocimiento y que solamente hay una posibilidad de vivir muchas vidas, estudiando, y la otra es viajando. Su servidor hace las dos cosas, pero de todo corazón y por el cariño de estar aquí. Yo soy egresado de la ENA, de antropología, soy antropólogo también de antros, por supuesto. Entonces, para todos ustedes, los que nunca olviden que para vivir la vida, incluso también en el amor, hay que tener ese espíritu de libertad, de aventura, porque ahí es donde nace todo lo sublime y lo que nos sublima, aunque nos obliga a vivir a veces en el vértigo. Así es la vida, así es el amor, así es el arte, así es lo estético, así son las carreras para vivir, joderse pero disfrutar. La casa de mis abuelos. La casa de mis abuelos no era una casa, era un barco. La casa de mis abuelos no era una casa, era un barco, porque yo recuerdo que cuando niño, cuando yo llegaba a la casa de mis abuelos, siempre emanaba agua por abajo de la casa de mis abuelos. Enmohecidos estaban los muros, las piedras del río serpenteaban agua en la calle. La casa de mis abuelos no era una casa, era un barco, porque luego yo soñaba y lentamente el barco, que era la casa de mis abuelos, levantaba el ancla. Y desde arriba yo miraba cómo se peinaban las tejas de la casa de mis abuelos, y yo miraba el pozo donde habitaban los veneros de mis vivos, de mis muertos, y miraba los peces plateados, y yo de niño jugaba con los peces plateados del pozo. Mis manos, mis dedos eran peces plateados. La casa de mis abuelos, la casa de mis abuelos no era una casa, porque cuando yo despertaba lentamente el barco descendía y tocaba puerto seguro. En ese momento yo salía con mis pantalones cortos y mis pies descalzos y corría en medio de la milpa, y me perseguía el rocío de la mañana, y yo corría y saltaba en los charcos y jugaba en los charcos, jugaba con el lodo y hacía muñequitos, animalitos de barro. Mis manos eran de barro, mi cuerpo era de barro. La casa de mis abuelos. La casa de mis abuelos no era una casa, porque yo recuerdo que luego me subía al tapanco lentamente con mis pies descalzos, me subía por la escalera de madera, subía y llegaba al tapanco donde estaba el túmulo de maíz desgranado, y yo jugaba y nadaba ahí en el maíz desgranado y miraba cómo entraba el tiempo tras las tejas, y en ese momento yo lo miraba en medio del polvo y miraba los trebejos de labranza, y yo jugaba con los hilos del tiempo. Mis dedos eran los hilos del tiempo. La casa de mis abuelos. La casa de mis abuelos no era una casa, era un barco, porque yo recuerdo que en la habitación grande donde estaban las 3 camas, estaban las vigas muy altas y había un foco que le tenía miedo a la oscuridad, y en medio de ese foco yo miraba cómo ahí estaba el ropero donde mi abuela guardaba la vajilla para cuando llegaban los tíos y las sábanas para ponerlas en las camas. Y recuerdo que nosotros de niños con los primos y los hermanos saltábamos en las camas, y luego llegaba mi abuela. En ese momento todos nos metíamos abajo de las cobijas. En ese momento sí, mi abuela sacaba dentro de su pecho y corazón un Cristo, y a los 4 vientos del caracol mandaba la bendición para sus hijos, para sus nietos, para sus nueras, para sus yernos. La casa de mis abuelos. La casa de mis abuelos no era una casa, era un barco, porque yo recuerdo que en la habitación que daba por la calle, en ese momento luego por las noches se llenaba de indígenas mazahuas y ñañús. Muchos de ellos eran compadres o ahijados de mis abuelos, porque allí estaban también el pulque, 7 barriles de pulque espumoso sobre una viga,
y ellos llegaban a pernoctar y llegaban a dormir y bebían pulque, y yo miraba y escuchaba los cantos cantarinos de las lenguas indígenas, y yo escuchaba y miraba a los niños sonreír, y ellos hablaban de sus fiestas, de los santos patronos, y yo miraba los huipiles de las mujeres, donde estaban los colores de la tierra, donde estaban los 4 puntos cardinales que miraban al universo todo, y miraba esos colores, los colores del corazón, y escuchaba que hablaban sí de sus fiestas, de sus santos patronos, y yo los escuchaba con ese cantarino de la lengua indígena, y yo escuchaba, y así me quedaba yo dormido, luego escuchando la voz de las voces de la tierra, del agua, de la lluvia en los indígenas. La casa de mis abuelos. La casa de mis abuelos no era una casa, era un barco, porque luego recuerdo que mi abuela nos mandaba llamar por la tarde noche para merendar. En ese momento todos llegábamos corriendo a la cocina, los primos, mis hermanos, mis hermanas, llegábamos corriendo, y ahí cerca del fogón estaba mi abuela, y estaba mi abuelo, y ahí mi abuelo mientras bebía pulque, me hablaba de sus vivos, de sus muertos, y tanto me habló de sus muertos, que esos muertos dejaron de estar muertos en mí para parecer vivos. La casa de mis abuelos. La casa de mis abuelos no era una casa, era un barco, porque yo recuerdo que luego mi abuela nos daba atole de masa con piloncillo y nos acercaba el jarro y yo bebía la caricia de mi abuela. Y luego mi abuela atizaba en el fogón, los leños del fogón, y saltaban los pingos, las chispas, los pingos, saltaban rojos, amarillos y anaranjados, y yo jugaba con los pingos, con las chispas, jugaba con los pingos, porque yo era un pingo. La casa de mis abuelos. La casa de mis abuelos no era una casa, era un barco, porque yo recuerdo que una vez mi abuela echó una tortilla grande sobre el comal, y la tortilla empezó a crecer y elevarse, y a crecer y elevarse, y a crecer y a elevarse, y salió por la ventana, y en medio de la noche no era una tortilla, era una luna olorosa a maíz dulce. La casa de mis abuelos. La casa de mis abuelos no era una casa, era un barco. Pero hoy, que he crecido, la casa de mis abuelos ya no es un barco. Ya no mana agua por abajo de la casa de mis abuelos, ya enmohecidos no están los muros, desaparecieron las piedras del río, ya no serpentea agua por la calle. La casa de mis abuelos ya no es un barco. Mis abuelos ya murieron, ahora son luz, rocío, lluvia. La casa de mis abuelos ya no es un barco, pero para mis sueños de niño, la casa de mis abuelos sigue siendo un barco, sigue siendo un barco, sigue siendo